buenos días y bienvenidos a la presentación del estudio Estado de las Prácticas Empresariales contra el Soborno en el Perú 2024. La presentación del estudio es organizada por el Centro de Ética y Gestión Sostenible de la Universidad del Pacífico. Para dar la bienvenida a este espacio, a continuación invitamos a Marta Chávez, rectora de la Universidad del Pacífico. Adelante, por favor. Gracias, Susana. Muy buenos días con todos. Señora Mariluz Santana, señor José Lice, Felipe James, señor Felipe James, muchísimas gracias por su participación en este importante evento. En nombre de la Universidad del Pacífico, les doy a todos la más cordial bienvenida a la presentación de este segundo estudio sobre el estado de las prácticas empresariales contra el soborno en el Perú. Agradezco infinitamente su participación, que da cuenta del compromiso que compartimos en torno a una problemática que afecta a nuestras instituciones y a millones de peruanos. Asimismo, aprovecho esta oportunidad para reconocer el trabajo de todas las personas que hicieron posible la realización de este estudio por su rigor y dedicación para la búsqueda de un país más justo. Mati Schwalb y María Ángela Prialé, que son precisamente las autoras de este estudio, quienes en un momento más nos estarán comentando y presentando los resultados del mismo. La corrupción y el soborno no son problemas nuevos, son prácticas tan antiguas como la convivencia humana. Lamentablemente, se trata de fenómenos persistentes que distorsionan las reglas de juego y debilitan cualquier intento serio de construir un país más transparente. Hoy las cifras nos confrontan. Según un estudio de opinión pública Statista 2024, la corrupción es considerada el principal problema que afecta al Perú por el 50.1% de la población, seguida por la delincuencia, 44.6%. Además, el país ha retrocedido en los rankings internacionales de percepción de la corrupción, con consecuencias tangibles para el futuro de nuestra democracia. Desde la Universidad del Pacífico, mantenemos firme nuestro propósito de aportar al desarrollo sostenible nacional. No podemos ni queremos permanecer al margen de esta discusión. Nuestra misión es generar conocimiento relevante y formar profesionales íntegros y competentes. Y no podemos hablar de integridad si toleramos el soborno como parte de nuestra normalidad. Asimismo, no podemos hablar de excelencia académica si no enseñamos a nuestra comunidad a actuar con responsabilidad y con propósito. Por ello, este estudio es tan valioso, porque va más allá del diagnóstico. Nos ofrece una línea de base sobre la cual construir. Nos muestra con datos concretos cómo piensan y actúan los líderes empresariales frente a esta enfermedad sistémica y nos plantea preguntas urgentes que debemos responder. ¿Acaso estamos haciendo lo suficiente? ¿Qué nos frena? ¿Qué incentivos necesitamos para cambiar? Pero sobre todo, este estudio nos recuerda algo sumamente importante, que la lucha contra el soborno no es responsabilidad de un solo sector. Es una tarea colectiva. Requiere del compromiso del sector privado, del sector público, de la sociedad civil y, por supuesto, de la academia. Solo si trabajamos juntos podremos transformar las prácticas y ofrecer un futuro distinto a nuestros hijos y a las generaciones que nos sucederán. Les agradezco nuevamente por acompañarnos esta mañana. Espero que esta presentación nos motive a todos en seguir con ese trabajo tan arduo que es combatir precisamente la corrupción y el soborno. Que nos comprometa aún más para la construcción de un país donde la transparencia debe ser la excepción, deje de ser la excepción y se convierta en la regla. Eso es lo que deseamos todos para nuestro país y para la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente invitaremos en breve a las expositoras e investigadoras a presentar el estudio. Nos acompaña en sala Matilde Schwalb, directora del Centro de Ética y Gestión Sostenible de la Universidad del Pacífico, y desde Francia se conectará María Ángela Prialé, docente investigadora del Departamento Académico de Administración de la Universidad del Pacífico. Previamente, una breve presentación, por favor, para conocer a quienes nos van a compartir los resultados del estudio. Matilde Schwalb es doctora en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto, España, Master of Business Administration con especialización en Marketing y Negocios Internacionales por la Universidad de Miami.
y licenciada en Administración por la Universidad del Pacífico. Ha sido vicerrectora y decana de la Facultad de Administración de esta casa de estudios y ha contribuido con el sector público y además se ha desempeñado como miembro de organizaciones que promueven la calidad académica, como CLADEA, y actualmente en otras redes que promueven la integridad, como es su rol como miembro del Consejo Consultivo de Alliance for Integrity. María Ángela Priale es profesora asociada del Departamento Académico de Administración y miembro del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es magíster en Desarrollo y Ayuda Internacional por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico. Su trabajo de investigación y enseñanza se centra en temas relacionados con la responsabilidad social, sostenibilidad empresarial, negocios inclusivos y emprendimiento social. Ha logrado publicaciones y reconocimientos locales e internacionales, entre ellos destaca el haber sido becaria del programa ALBAM de la Unión Europea y de la Fundación Ortega y Gasset de España. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Es realmente gratísimo ver tantas caras conocidas, pero que hacía tiempo no las veía. Especialmente grato tenerte, Felipe. Tantos años han pasado cuando, ¿te acuerdas? Hacías tus pininos en empresariado y ahora es un consumado empresario. Y ¿te acuerdas que me acompañaste en un viaje cuando la universidad empezó con su programa de entrenamiento gerencial? Hoy día ya ha crecido gracias a Karen, el empresariado, que la universidad tomó una decisión bien en ese momento difícil, valiente, pero acá tenemos el resultado. Varios que nos acompañan son resultado de ese espíritu emprendedor que la universidad siempre empujó, ¿no? Es gratísimo realmente verlos. Bueno, el tema que vamos a abordar todos lo conocemos, lamentablemente muy popular, muy metido en nuestra cultura, pero la universidad, fiel a sus principios, decide que algo tenemos que hacer. Entonces, en realidad este esfuerzo empezó el año 2018 con un grupo de 10 universidades latinoamericanas que decidieron que había que hacer algo y empezar por medir. Hicimos una primera medición, 7 países latinoamericanos, la universidad estuvo liderando esto con la Universidad Externado de Colombia y con el Tecnológico de Monterrey, y sacamos el primer estudio. Pero este es el primero que hacemos nosotros como una suerte de barómetro, ¿no? Arlet, siendo vicerrectora ahí, creyó en el proyecto, nos apoyó, está Felipe, ahora está Marta, y de verdad agradecemos a la universidad por apostar por ello, ¿no? No es fácil medir, tampoco es gratis. Agradecemos a Datum, no sé si está acá Urpi, que siempre ha creído en nosotros y nos acompañó en este proyecto. Y la idea que tenemos, y la razón por la cual medimos, no es solamente para dar unos números, unas cifras, sino que nuestro propósito principal es hacer algo con esto. Es decir, yo digo, bueno, no vamos a seguir midiendo para tener los mismos resultados, sino que la idea es que esto que ahora hemos medido pues cambie. Y estamos en un momento muy particular, a menos de un año de cambio de autoridades, y eso también nos compromete más. Entonces, sin más, vamos a ver qué resultados tenemos de este estudio. A ver, bueno, agradecemos a Datum para tener claro cómo entendemos el soborno, que es la forma más frecuente de manifestación de la corrupción. Hay otras maneras, esta es una de las más frecuentes. Según Transparencia Internacional, es ofrecer o aceptar cualquier ventaja, regalo, préstamo o cualquier recompensa con la intención de influir en la toma de decisiones o en la actuación de una persona en el ejercicio de sus funciones, de manera ilegal, deshonesta, que significa un abuso de confianza. Entonces, así entendemos el soborno. Ahora, ya Marta lo dijo, que la corrupción está lamentablemente en el ranking entre los problemas que enfrenta el Perú, el más importante, seguido de la delincuencia, que sabemos que es otro tema también de la primera prioridad. Y el Perú ha bajado notablemente en el ranking del índice de percepción de la corrupción en los últimos años.
del 2012 al 2014 ha sido fuerte ese bajón. Hemos pasado del puesto 101 al 127 en 180 países. Ya estamos junto con varios países africanos que siempre se han considerado bastante más abajo de nosotros. Y también Marta ya nos mencionó cuánto pierde el Perú. Enormes cantidades de dinero, hizo una comparación de lo que podríamos haber hecho con esos recursos. O sea que no es poca cosa, es un problema realmente muy serio. Ahora, esta es la agenda muy escueta, vamos a ver cuál es el objetivo, ya también Marta lo mencionó de alguna manera. Queremos medir y poniéndolo en positivo, cómo está avanzando el sector empresarial en esta lucha tan difícil contra la corrupción y el soborno. Y para qué medir, como dije, para hacer algo, ¿no? Tener una línea de base que nos permita monitorear los cambios y los avances. Y esto va de la mano con promover acciones justamente para poder avanzar en esa lucha contra la corrupción. El estudio que vamos a presentar, o los resultados que presentamos, es una encuesta que ha sido aplicada a un determinado grupo objetivo, que son ejecutivos de empresa de nivel alto. Cuando decimos nivel alto, 1, 2, 3, o sea, el que no tiene a nadie encima, el que tiene un jefe encima, o 2, a ese nivel, porque necesitamos gente que conociera muy bien a la empresa, ¿no? Este estudio se ha hecho en todo el Perú, una muestra representativa, significativa, muy bien escogida, aleatoria, o sea que podemos inferir resultados a partir de esa muestra. Se aplicó la encuesta en algunos casos presencial, ha habido algunos entrevistas o encuestas en puerta calle y otras han sido telefónicas y virtuales. Para eso también ha habido un software que se desarrolló especialmente para el cuestionario. El estudio de campo se ha hecho entre abril y agosto del año pasado. Verán que no ha sido corto el tiempo, no ha sido fácil conseguir la muestra. Bueno, un margen de error de 4.9%, máxima varianza y un nivel de confianza del 95%. El muestreo ha sido estratificado por sector económico, por tamaño de empresa. Y también hemos discriminado por aquellas que contratan con el Estado y las que no contratan. Bien, entonces, ¿cómo ha sido conformada la muestra? Alguna diferencia que se observa entre Lima, hemos separado Lima y Callao del resto del país, o sea, del interior del país. En el caso de Lima hay mayor representación en el caso de los servicios, del comercio, y en provincias también, pero más equilibrado entre los dos, ¿no? Son los más representados en esta muestra. En cuanto a que contratan y no contratan con el Estado, hay a nivel nacional 28% de las empresas que hemos analizado contratan con el Estado y la mayor frecuencia es construcción, ¿no? La mayor frecuencia de las que contratan con el Estado es en el sector construcción y la menor es en actividades primarias. En el caso de Lima y Callao, la manufactura presenta la mayor frecuencia de contratación con el Estado y en el interior del país está claramente construcción. Bien, ahora, ¿cuáles son los resultados en términos de conocimiento? Son 3 aspectos que hemos medido. El conocimiento sobre la normativa que tiene que ver con soborno, principalmente corrupción, el esfuerzo que desarrollan las empresas para luchar contra el soborno, el hábito percibido respecto a la presencia de la corrupción en el sector, y ya lo último es un agregado que es un índice que hemos construido los que participamos en el primer estudio, que ahora le hemos aplicado a los datos recogidos en este nuevo, que es el índice de institucionalización del soborno, que significa qué tan penetrado está el soborno como práctica en el sector empresarial. Bien, entonces, en cuanto a que contratan y no contratan con el Estado, ya dijimos esto, la conformación de la muestra, perdón, estoy retrocediendo. Ya, en cuanto al conocimiento, la pregunta se refería a qué tanto conoce el público encuestado los dispositivos legales que existen para combatir la corrupción. Y se ha hecho discriminación por tamaño de empresa y ubicación. Entonces, ahí lo que observamos es que hay un desconocimiento muy alto del nivel de los dispositivos que existen para combatir la corrupción y el soborno. Y es más alto en las empresas más pequeñas. Y luego también algo que llama la atención
es que este desconocimiento es más alto aún en las pequeñas del interior del país, ¿no? Y qué cosa, y tenemos las leyes que son las que se han sometido, digamos, al escrutinio, ¿no? La que más se conoce es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero es un conocimiento bastante bajo, máximo 22% en las empresas grandes, y en caso del interior del país es aún menor, ¿no? Es muy alto ese desconocimiento. En cuanto al conocimiento de iniciativas voluntarias para combatir la corrupción, también es muy alto el desconocimiento. Aquí podemos observar que tenemos más alto en las empresas más pequeñas. Hay 53% de personas que no conocen ni una sola de estas iniciativas. Y bueno, y en el caso de provincia, gracias. En el caso del interior del país, es mucho más alto aún y más alto, como dije, en las empresas más pequeñas. El resto, se puede decir que hay un conocimiento, pero incipiente, entre 7 y 3% de algunas de estas iniciativas. La más desconocida es los principios, increíble, pero el Pacto Global, que han sido firmados por muchas empresas, tiene un altísimo nivel de desconocimiento. Bien, en cuanto a las iniciativas, al conocimiento de iniciativas voluntarias para combatir el soborno, ojo que la mayoría de los dispositivos se refieren a la corrupción en general, no se encuentra tan específico sobre el soborno. Sin embargo, hay iniciativas voluntarias y aquí también es altísimo el nivel de desconocimiento. 63% de la muestra no conoce iniciativas voluntarias, ¿no? Digamos, la que más se conoce, y solamente el 28%, es la norma técnica de la ISO 37001, que es justamente contra la corrupción, ¿no? Y luego las demás casi nada, ¿no? O sea, es nuevamente alto desconocimiento. Ahora, ¿qué hacen las empresas para combatir el soborno? Y acá tenemos también los resultados que cuando discriminamos por empresas que contratan con el Estado y las que no contratan, lo interesante es que las que contratan con el Estado alguna práctica antisoborno tienen. Esa es una diferencia entre las que no contratan con el Estado. Pero nuevamente tenemos cuáles son las prácticas más frecuentes. Son la existencia de un código de ética y comunicación periódica. Entonces, ¿qué observamos aquí? Por ejemplo, prohibición de dádivas o rechazos o programas antisoborno que requieren una acción más proactiva y más esfuerzo, encontramos mucho menores porcentajes. En otras palabras, hay más esfuerzo declarativo, políticas, poco de acción. En cuanto a las medidas para prevenir el soborno en trámites ante entidades públicas, algo sumamente extendido, donde todos los ciudadanos en algún momento caemos, vemos que hay un alto porcentaje, relativamente 64% de los encuestados dicen que tienen algún conducto regular para ejecución de trámites, pero no hay detalles respecto a cómo es ese procedimiento. Luego también hay un porcentaje relativamente alto de que rechazan el pago de comisiones indebidas y que divulgan la posición de rechazo, ¿no?, de parte de la empresa. Pero si ya vamos, por ejemplo, a identificación de situaciones comunes en donde se pueden encontrar esas comisiones indebidas, ya hay un porcentaje mucho más bajo. Nuevamente, lo que se observa es bastante compromiso de rechazo de políticas o declaraciones públicas, poco de acción. ¿Qué medidas hay para evaluar riesgos de caer en soborno? Nuevamente es alto, ninguna medida, 47% no tiene ninguna medida para evaluar riesgos de poder caer en soborno. Hay un porcentaje significativo, 38%, que sí tiene políticas y procedimientos, y luego bajo el porcentaje de los que tienen algún mecanismo de gestión de riesgos potenciales, o sea, ya un involucramiento un poquito mayor, encontramos que hay solamente 28% de la muestra. En cuanto a esfuerzos ya con la gestión del propio personal, la gestión humana, vemos que más de la mitad, un 57%, incorpora alineamientos de antisoborno en las capacitaciones de su personal. O sea, sí se ocupa y se preocupa que contribuyan a luchar contra el soborno y estén prevenidos, ¿no?
y promueven la contribución de los empleados a esta lucha contra el soborno. Pero igual, vamos bajando allá compromisos más que requieren mayor involucramiento, como compromiso público de la Junta Directiva con lineamientos antisoborno o aseguramiento que no habrá consecuencias negativas por rechazar sobornos, es decir, que si un funcionario, un empleado de una empresa rechaza el soborno, no va a ser castigado, sino muy por el contrario. Ya a ese nivel encontramos menos, digamos, porcentaje de la muestra que participa de estas iniciativas. Y hay un 23% nada desechable de ejecutivos que mencionan que no hacen esfuerzos para prevenir el soborno desde la gestión humana. Ahora, en cuanto a esfuerzos a través de las sanciones, o que ya las empresas vayan más allá y traten de sancionar, ¿no? Hay un porcentaje alto que informa sobre las sanciones y establece sanciones. O sea, sí hay este compromiso, digamos, pero siempre hay una parte, 22%, que no hace esfuerzos vinculados a la sanción, es decir, no toma medidas para sancionar temas de soborno, ¿no? Llama la atención, cuando hacemos la discriminación por región, el mayor esfuerzo que están haciendo las pequeñas empresas, ¿no? Aquí vemos en el interior del país, son las que más esfuerzos hacen para prevenir el soborno a través de sanciones. No hemos analizado las razones, pero sí nos llama la atención este resultado, ¿no? No hay diferencias significativas entre las que contratan con el Estado y las que no contratan con el Estado. En cuanto a hábito, y creo que María Ángela me va a sustituir, ¿está ahí? Sí estoy aquí. ¿Sí? ¿Te paso? Creo que sí. A ver. Ok, adelante. Gracias. Bien, siguiendo entonces con la presentación de los resultados del estudio, a mí me toca comentarles un poco acerca de dos puntos que son el hábito percibido, es decir, cuál es el nivel de penetración del soborno de acuerdo con los ejecutivos que hemos encuestado, y finalmente presentarles el índice de institucionalización del soborno. En cuanto al primer punto, la pregunta fue directa. Si hay empresarios que ofrecen el soborno en nuestro país, y el 98% de los encuestados manifestó que sí, que efectivamente hay empresarios que ofrecen soborno, pero cuando les preguntamos si se ofrece soborno en su sector, las respuestas cambian, ¿no? Un 76% nos dice que sí y un 24% nos dice que no hay soborno en el sector en el que se encuentra la actividad de su empresa. En cuanto al sector percibido como el más propenso al soborno, probablemente no nos llame la atención que en general es la construcción el que aparece como el sector más destacado, seguido de la administración pública y defensa, ¿no? del Estado. Pero también encontramos algunos sectores en los que se percibe casi nula presencia del soborno, que son los que están listados aquí como suministros de electricidad y gas, información y comunicaciones, actividades profesionales, científicas y técnicas, gestión de desechos, servicios administrativos y de apoyo. Algunas actividades tienen esta particularidad de no ser percibidas como influidas o afectadas por el soborno. Y no se encontraron, con relación a los sectores, diferencias significativas ni por ubicación, ni por tamaño de empresa, ni si la empresa contrataba o no con el Estado. Una pregunta que también es interesante y es reveladora es la percepción de cuánto cuesta a la empresa esta práctica. La pregunta específicamente decía, en su opinión, ¿cuánto considera que hay que pagar adicionalmente y de manera secreta para asegurar la adjudicación de un contrato, ¿no? En promedio, el sobrecosto que los entrevistados arrojan es de 15.35%, ¿no? Con mayor frecuencia cae en sus respuestas entre el 1 y el 10%, ¿no? Un 57% de la muestra está en ese margen.
Ahora, cuando hablamos de modalidades utilizadas por las empresas para sobornar, un dato muy interesante es que de todas las que les presentamos no hay ninguna que haya tenido 0 respuestas. Es decir, que todas las modalidades que nosotros presentamos como alternativas se consideran usadas para el ejercicio del soborno. Las más utilizadas son los pagos para trámites, las contribuciones políticas y los regalos, y las menos utilizadas son patrocinios y gastos de representación. Igualmente que en la anterior lámina, aquí no vamos a encontrar diferencias significativas ni por ubicación, ni por tamaño, ni de si la empresa contrata o no con el Estado. Esta diapositiva suma 2 preguntas acerca de la presión que sienten las empresas o los ejecutivos para ofrecer soborno. Hacia la izquierda, ¿no?, presentamos aquellas situaciones que presionan al ejecutivo o a la empresa a ofrecer soborno en su trato con el sector público. Y en la derecha hablamos de su trabajo en el entorno del sector privado. En el caso de los negocios con el sector público, la mayoría de los encuestados señalan que los trámites engorrosos y el requerimiento de sobornos son las causas o las situaciones que enfrentan mayor presión para sobornar. Sin embargo, vemos que casi todas están más o menos por allí, ¿no? El pedir o el perder negocios sin sobornos, la ineficiencia del sector público son elementos que aparecen. Y cuando hablamos de las situaciones que presionan al ofrecimiento de sobornos en el sector privado, en el entorno privado, vemos que son la competencia, que paga sobornos, y que si no se paga, se pierden negocios, ¿no? Coincidentemente, en ambos casos, la preocupación por la pérdida de negocios aparece como una situación que presiona al ofrecimiento de sobornos. Sin embargo, si hacemos un doble clic en el entorno de negocios del sector privado, emerge allí un elemento que empieza a ser llamativo, que es el cumplimiento de metas de ventas internas. Y aquí tenemos una siguiente diapositiva que lo analiza con mayor profundidad, porque un dato que nos parece muy interesante es que las empresas grandes de Lima y Callao tienen un comportamiento un poco distinto al del resto de empresas de la muestra, y el cumplimiento de las metas de ventas comienza a adquirir una importancia mayor, ¿no?, en detrimento de las pérdidas de negocios. Hay una variable aquí que puede ser interesante explorar y analizar en mayor profundidad, en especial en las empresas grandes. En cuanto a los motivos para implementar medidas de prevención al soborno, lo que encontramos también es que en el caso de aquellos elementos que incentivan a prevenir el soborno, hay muchas variables que son intangibles, ¿no? La reputación, el sentido ético, la construcción de relaciones de largo plazo. Y cuando observamos qué es lo que desalienta las prácticas de prevención del soborno, lo que vemos aquí son elementos o variables externas: la corrupción en el sector público, las acciones deshonestas de la competencia, el mercado que no reconoce los esfuerzos. Por ahí aparece la implicancia de gastos adicionales, y hay un 16% que señala que ninguna de estas alternativas que nosotros les ofrecimos en el cuestionario desalienta las prácticas de soborno, ¿no? Fundamentalmente ese grupo corresponde a empresas grandes de Lima y Callao que no encuentran desalentadores ninguno de los motivos listados. Y en el interior del país, la percepción de la corrupción en el sector público como motivo que desalienta la prevención del soborno es bastante mayor, significativamente mayor que en Lima y Callao, ¿no? Y allí no hay distinción por tamaño de empresa. ¿Qué acciones son consideradas por los ejecutivos como efectivas para combatir el soborno?
Hay una apuesta fuerte por la educación y el fomento de la cultura ética, seguido de reformas, digamos, de política, ¿no? Reformas económicas y administrativas o el aumento de penas o el fortalecimiento de los sistemas de denuncia. Sin embargo, hay un 1% que considera que ninguna de estas políticas realmente sería efectiva para combatir el soborno. Aquí también nos parece que hay un espacio de reflexión en estos resultados acerca de cuáles son las instituciones que pueden tener mayor capacidad de influencia en las altas autoridades del gobierno para intentar combatir o frenar el soborno. Como Mati bien decía, esta línea de base o este estudio, si no nos lleva a la acción, pues habrá cumplido a medias su objetivo y su propósito. Y por ello, este dato de quiénes pueden tener esta capacidad de influencia es muy relevante, ya que el sector empresarial se termina autopercibiendo como el más influyente, ¿no? El sector empresarial y los medios de comunicación. Mientras que las asociaciones profesionales se van a percibir como muy poco influyentes en el gobierno. Esta información creo que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Es valiosa. Y finalmente, lo que queremos presentarles ahora es un ejercicio de índice, de integrar toda esta información acerca del conocimiento, del esfuerzo y el hábito percibido en un indicador que nos permita hacer el seguimiento del avance que podamos tener en los próximos años en el control o en la erradicación del soborno. Y este índice de institucionalización del soborno va a promediar la percepción del soborno como algo normal o institucionalizado y la fortaleza de las reglas que regulan el soborno o que intentan desincentivar las prácticas del soborno. Un índice alto, entonces, va a indicar mayor institucionalización del soborno y un índice bajo, más bien, nos va a sugerir un entorno más adverso a prácticas corruptas o a la presencia del soborno. Esta es la fórmula. El índice es un indicador que va a reflejar cuánto está normalizado o institucionalizado el soborno. ¿Qué quiere decir normalizado o institucionalizado? Que se acepta como una práctica regular, natural y casi necesaria, ¿no? Más allá de la fórmula, creo que lo interesante es ver qué arroja este índice o el cálculo de este índice. Hemos podido identificar 4 perfiles distintos de ejecutivos en base a su percepción sobre la presencia del soborno y el esfuerzo para combatirlo. En primer lugar, tenemos a un 28,2% de la muestra que encaja en un perfil que hemos denominado todo vale, ¿no? Son directivos que conocen poco de las normas contra el soborno, se esfuerzan poco por luchar contra este mal y perciben que en su entorno hay habitualidad de esta práctica. Luego tenemos un segundo grupo, que en el caso de Perú es del 9%, que hemos denominado cultura de soborno. Estos son directivos que conocen las normas y las leyes antisoborno, se esfuerzan por cumplirlas, pero perciben un alto nivel de presencia del soborno en su entorno de negocios. Se esfuerzan a pesar del entorno, por decirlo de alguna manera. El entorno tiene esta cultura pro soborno, pero ellos intentan librarse de esta presencia o exigencia a nivel cultural, ¿no? Luego tenemos un grupo que es el más grande, que hemos denominado autorregulación. Aquí está el 47% de la muestra, que son directivos que desconocen o conocen poco de la norma o de las normas contra el soborno, no se esfuerzan por combatirla, pero también perciben una baja presencia de la práctica del soborno en su entorno. Y finalmente, el perfil que hemos denominado Estado de Derecho, que incluye al 15,8% de la muestra, y son directivos que conocen la norma, se esfuerzan por cumplirla, pero perciben un bajo nivel de presencia de la práctica del soborno en su entorno. Los resultados que ven en rojo corresponden al estudio del 2018
a la muestra de América Latina en su conjunto, ¿no? No solamente son datos de Perú, sino son de toda la región. Y finalmente, les presentamos el índice, ¿no? La puntuación o el valor que ha obtenido el Perú en el cálculo de este índice es 39.4, lo que nos ubica en un nivel de soborno en desarrollo. Y esto se explica en un nivel, o se traduce en un nivel mediano de conocimiento y de esfuerzo y un nivel moderado de percepción del soborno como hábito en el entorno empresarial. Sin embargo, el riesgo en el que nos encontramos en este momento es pasar a un estadio de soborno institucionalizado, con un alto nivel de conocimiento y esfuerzo, a alto nivel de percepción del soborno como un hábito arraigado, digamos, en el entorno empresarial, ¿no? Seguramente luego podremos conversar un poco más acerca de estos valores, pero el Perú puntúa aquí ligeramente más que el resto de la región, según los resultados del 2018. Y finalmente, bueno, lo que podemos decir es que existe, ¿no?, un potencial o un riesgo de institucionalización del soborno en nuestro país. Existe un nivel bajo de alfabetización en cuanto al conocimiento de las normas y las iniciativas voluntarias contra el soborno y una percepción de que el soborno requiere o es inevitable para poder participar en las actividades comerciales de manera regular, aunque esa percepción es sobre todo en los otros sectores y un poco menos acentuada en el propio sector de operación de la empresa. Además, que hablamos como de herramientas como la educación, la ética, para prevenir el soborno, pero también existe un margen interno de actuación al nivel de incentivos. Por ejemplo, el análisis de las metas, ¿no? Esa es una pregunta que a los autores del estudio nos daba vueltas. Quizá en el proceso de fijación de metas, en especial en las grandes compañías, se pueda trabajar todavía puliendo incentivos para ser más efectivos en las prácticas de prevención del soborno. Existe un amplio consenso, además, de que el soborno genera sobrecostos y al final todos sabemos que estos sobrecostos son absorbidos por todos los ciudadanos, no es un elemento menor. Y en algunas circunstancias lo que podemos observar es que se ven más obstáculos que incentivos para luchar contra el soborno, y es una situación que deberíamos revertir justamente para no caer en un nivel de soborno institucionalizado, ¿no? Podemos empezar por trabajar el conocimiento, pero además del conocimiento es fundamental que las prácticas comiencen a ser prácticas más integrales y de mayor profundidad. Y eso es, Mati. Muchas gracias. Las preguntas, sé que hemos recibido algunas, las vamos a pasar al final, tanto para los miembros del panel como las expositoras. Así que, María Ángela, te pedimos por favor que nos acompañes también hasta el final para poder responder. En caso hay algunas, ya nos han compartido algunas. Mientras invitamos a los miembros del panel, por favor, para que tomen asiento, los vamos a presentar. Nos acompaña en esta mañana Mariluz Santana, gerente general de Empresarios por la Integridad. Ella es abogada por la Universidad Central de Venezuela, con estudios superiores en Derecho Privado en la Universidad de Salamanca, España, en Compliance por Adyen International Business School y George Washington University, Gestión Estratégica de Empresas por el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, en Venezuela, y está certificada en Compliance and Corporate Defense por la Asociación Peruana de Compliance en Perú. Actualmente ocupa el cargo de gerente general en Empresarios por la Integridad, asociación que además ha sido acreditada como representante en Perú de Alliance for Integrity, una iniciativa global presente en 15 países. Muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña José Eliche, director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. Adelante, por favor.
José es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, exministro del Interior, primer adjunto de la Defensoría del Pueblo, secretario general del Despacho Presidencial, secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros y oficial mayor del Congreso de la República. Ha sido profesor de Derecho Constitucional General y del Perú y ha desarrollado conferencias y cursos sobre temas parlamentarios, derecho parlamentario y ha trabajado en el área de cumplimiento normativo, compliance, para la prevención de la corrupción. Nos acompaña en esta mesa Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Adelante, por favor. Él es administrador de empresas por la Universidad del Pacífico, máster en Administración de Empresas por esta misma casa de estudios y cuenta con estudios en Dirección Estratégica para la Defensa y Administración de Crisis. Desde 1990, gerente general de Almeris S.A., empresa del rubro textil y confecciones orientadas al mercado exterior. En su faceta gremial, además de haber ostentado el cargo de primer vicepresidente de la Sociedad Nacional de Industrias desde junio de 2022, Felipe James fue presidente del Comité de Confecciones del gremio desde 2003 a 2007 y desde 2013 a 2015, así como representante de la institución del Consejo Nacional de Senati entre 2009 y 2011. Tras su elección como titular del gremio, dejó la presidencia del Comité Textil y Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias, cargo que asumió desde 2020. Finalmente, modera esta mesa Paula Muñoz, jefa del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas y miembro del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Paula es profesora asociada y miembro del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, es PhD y MA en Ciencia Política de la Universidad de Texas en Austin, y bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido ganadora del Premio Juan Lins 2014, la mejor tesis doctoral en Democratización Comparada de la Asociación Norteamericana de Ciencia Política. Tiene experiencia como docente a cargo de cursos, como por ejemplo en Ciencia Política y Sociología. Ella es integrante del Comité Directivo de la Red de Economía Política de América Latina, así como miembro de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, de Latin American Studies Association y de la American Political Science Association. Así que muchísimas gracias. Repito una vez más, el título de esta mesa es Esfuerzos empresariales y de la sociedad civil para luchar contra la corrupción. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, es un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias a Mati y a María Ángela por el estudio. Me parece un esfuerzo sumamente importante que además es la segunda edición de un esfuerzo, como ya saben, se ha hecho de forma mucho más rigurosa esta vez porque han hecho un esfuerzo más grande con el tipo de muestra, ¿no? Lo que nos contaban, y ustedes han visto los resultados, ¿no? Que en realidad tal vez lo más llamativo comparando, porque yo tuve la oportunidad de estar en la presentación y leer el estudio anterior, es que como ellas me decían, bueno, en realidad no han cambiado mucho los resultados, ¿no? Y tal vez esa es una primera cosa que quería compartir porque ellas no lo han expuesto, pero ellos hicieron un estudio similar antes, hace unos años, ya no me acuerdo si fueron 2. No, ya mira, ya pasó mucho tiempo. Pero una pregunta es como, ¿por qué no hemos cambiado mucho? ¿No? O sea, es como, ahí creo que hay una pregunta sobre qué, los resultados mismos, pero además qué ha pasado en estos años que podría cambiar, ¿no? Entonces, yo quería hacer un par de comentarios que a mí me han llamado la atención para después también darles el tiempo, que nos han pedido que tal vez podamos hacer una primera ronda de 5 minutos para que ustedes puedan dar sus comentarios más generales sobre las primeras impresiones, resultados generales de lo que ellas han presentado, lo que les ha parecido más llamativo, ¿no? Entonces, uno primero es esto del no cambio, que a mí me llama la atención, ¿no? Hay otras cosas que ya sabíamos, ¿no? El estudio anterior también había salido cifras más o menos similares en términos de las empresas, o sea, de la percepción de existencia del soborno, ¿no? Con esta pregunta indirecta de si hay empresarios que ofrecen sobornos, ¿no? Y también este sesgo de alguna manera, se llama en ciencias sociales así, ¿no? Sesgo de deseabilidad social, donde cuando tú le preguntas por tu sector, es casi como tú bajas, ¿no? Porque te da un poco más de, ¿no? Eso es algo que yo estudié antes en el contexto de pago de sobornos a nivel individual en opinión pública, ¿no? Es así, en el Perú también tenemos este sesgo de deseabilidad social, ¿no? Pero algo que sí me llamó la atención y me pareció súper interesante, que también lo resaltó, fue María Ángela, creo, es esta suerte de factor emergente de las razones por las cuales se da el soborno, en términos de
Algunas principales razones es con el sector público, es como la idea que eso también nos sorprende de la existencia de trámites engorrosos, requerimientos, o sea, que les piden, ¿no? También si no pierdo el negocio. Y en el sector privado, este tema de la competencia, ¿no? La competencia sí lo paga y si no pierdo el negocio, ¿no? Pero esta tercera factor me parecía interesante también con este tema de las metas internas que se ponen en algunas empresas, sobre todo grandes y más en Lima, como un factor interno que es producido de repente por las propias empresas, que podría estar generando una presión, digamos, hacia adentro de los funcionarios de las empresas, de los empleados, para caer en esto, ¿no? Entonces, eso es a mí también me llamó la atención y es algo, porque eso es algo sobre lo cual se podría actuar, ¿no? Más fácilmente, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Y un tercer, digamos, comentario también es como esta suerte de discrepancia entre las razones, ¿no? O sea, es como los empresarios a veces pagan sobornos porque sobre todo están preocupados por perder negocios, porque es un ambiente competitivo que usa el soborno, o un Estado ineficiente, ¿no? Lento y que nos pide sobornos. Pero a la hora de preguntar sobre acciones, posibles soluciones, las soluciones como discrepan mucho de las razones, ¿no? Como esto de decir, bueno, vamos a educar en valores a los jóvenes y a los niños, ¿no? Eh, o poner más penas cuando en realidad las penas ya existen, es como cosas que de repente no están cambiando o no están discutiendo este otro motor o esta otra razón que tiene que ver con cómo se da el entorno de negocios también y el tema de la competencia. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de conversar o digamos, de pensar este factor. Y también porque hay una ley que creo que no la vi mencionada como parte de las leyes que se comentaron, pero también ya existe desde hace unos años, pero no es una figura muy usada, el delito de corrupción privada, ¿no? Que el bien jurídico que protege es la leal competencia, ¿no? Y entonces de alguna manera está relacionado con este otro tema de la competencia medio, ¿no? Desregulada, un poco a la mala, ¿no? Que tiene que ver con incluir el pago de sobornos en el ámbito empresarial también, no solamente en relación con el Estado. Entonces ese era otro tema que me parecía que sería interesante como discutir, ¿no? Y en realidad más interesada que seguir hablando, a mí lo que me interesa como sería conocer como cada uno de sus empresarios, sus impresiones desde sus diferentes instituciones, ¿no? Porque ocupan roles muy diferentes y la lectura puede ser como interesante de ver cómo toman el estudio. No sé si ya habían visto el anterior, ¿no? Cómo ver los resultados principales, ¿no? Y después podemos conversar un poco más en una segunda ronda sobre qué cosas se podrían hacer, ¿no? Pensar o qué cosas ya están haciendo desde sus instituciones. Entonces, de repente le doy la palabra primero. Muchas gracias, buenos días con todos. La verdad es que felicito el esfuerzo de Matilde y de su equipo por esta actualización de este estudio. Yo recuerdo en el año 2018, no me acuerdo exactamente el mes, pero estuve en esta sala también en la presentación del estudio. Recién Empresarios por la Integridad, que es una asociación de personas, todas con roles empresariales, estaba, digamos, naciendo y claramente nos sorprendía el resultado, ¿no? Todos estos años después, no nos sorprende tanto porque venimos trabajando precisamente en la implementación de controles de prevención del soborno dentro de las empresas y sabemos, porque nos toca tocarle la puerta a las empresas, sabemos que hay un desconocimiento en muchos de los casos de las puertas que tocamos, sobre todo a niveles de empresas más pequeñas, hay un desconocimiento importante sobre cuáles son los instrumentos legales que pueden, que se conocen y que son parte del ordenamiento jurídico en Perú, que las empresas pueden utilizar para implementar estas medidas preventivas. Y en el caso de las grandes empresas, quizás sí me sorprende un poco, ¿no? El alto desconocimiento que se ve en cuanto a no solamente a los instrumentos legales, sino a las iniciativas que hay. Sí me sorprende un poco porque lo que sí nos encontramos nosotros en el día a día es, hay conocimiento, se sabe, tienen digamos, áreas de compliance, de cumplimiento, áreas legales que conocen de los temas. Sin embargo, sí hemos visto que
costado en el tiempo que hoy en día las empresas tengan madurez en la implementación de estos controles. Me parece muy relevante el estudio porque, como bien han dicho Matilde y María de los Ángeles, es una línea de base que permite medir. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos o que no logramos resolver es nunca sabemos qué tanto impacto tiene en aquellas empresas que sí han implementado estos modelos o controles de prevención del soborno, qué tanto impacto tienen en el día a día de su relacionamiento entre empresas y en su relacionamiento con el Estado. Entonces, creo que es clave, muy importante tener esta línea de base para, en consecuencia, pues promover más iniciativas, más comunicación pareciera y más articulación sobre todo, ¿no? Entre los diferentes tamaños de las empresas. Y bueno, eso por ahora. Okay. Sí, muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer no solamente por la invitación a este evento, sino agradecer por este trabajo al Centro de Ética y Gestión Sostenible, al equipo que lo ha realizado, a la Universidad del Pacífico. O sea, principalmente quiero agradecer por ese trabajo y felicitarlos, porque realmente me ha impactado. Yo no estuve en la presentación del primer trabajo que desarrollaron y presentaron, pero algo leí ayer cuando en tanto sabía que iba a estar acá, ¿no? Y antes también había revisado alguna otra información sobre ese informe y me pareció muy interesante. Ahora realmente me ha parecido impactante este informe, por varias razones, ¿no? Primero porque yo creo que está bien estructurado, ¿no? Y toca aspectos muy importantes para dimensionar, digamos, los efectos de este fenómeno del soborno, que es una expresión importante desde el punto de vista cultural, histórica en nuestro país, de todo el fenómeno de la corrupción, también en el Perú. Entonces yo creo que la elección ha sido buena y cada uno de los ítems que han sido tocados y desarrollados también nos revelan mucha información, ¿no? Y nos da para imaginar mayores, otras investigaciones, ¿no? Por ejemplo, en el tema de, con lo que acaba de referirse Mariluz, el tema del conocimiento de las regulaciones, ¿no? Del ámbito regulatorio, ¿no? O del marco regulatorio de lucha contra la corrupción y específicamente del soborno. Claro, en el Perú, o el Perú es uno de los varios o tantos o muchos países que cumple todas sus reglas, todas sus tareas formalitas, ¿no? Para combatir la corrupción, para controlar la corrupción, ¿no? Para disminuir los niveles de corrupción. Hemos suscrito los principales convenios y tratados internacionales en esta materia, desde la Convención de las Naciones Unidas, en el caso del sector empresarial, la Convención PASI, la Convención Interamericana contra la Corrupción, todos los acuerdos, directivas de la OCDE, por ejemplo, y muchos otros más. Tenemos política nacional anticorrupción, tenemos leyes anticorrupción, etcétera, etcétera. Algunas se han citado aquí en la presentación. Pero resulta que, como también se ha señalado en la exposición, seguimos cayendo desde hace varios años. No hemos caído drásticamente de golpe, como ha ocurrido, por ejemplo, en el último índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional con algunos países, como Rusia, ¿no? Pero venimos cayendo de manera sostenida, es decir, no nos levantamos ni nos estacionamos, seguimos cayendo en el índice. O sea, la percepción de la corrupción aumenta. Y sí, no, es interesante, por ejemplo, ahí, y bueno, cómo nos vemos nosotros con relación a este fenómeno, y esto creo que ha sido muy importante en el momento en que se expuso cuáles son los incentivos, o sea, qué nos anima a seguir sobornando y qué nos desanima a hacerlo. Es muy interesante. Pero quería referirme a la autopercepción del sector empresarial en este tema del soborno. Yo estoy en Proética hace ya casi un año. Cuando entré, me sorprendió, y lo he dicho en varias oportunidades, no lo estoy diciendo ahora porque estoy frente a ustedes y he escuchado esta presentación, lo he hecho muchas veces.
algo que me sorprendió favorablemente es encontrar a muchos empresarios y grupos de empresarios y organizaciones de empresarios participando activamente y de manera entusiasta con organizaciones de la sociedad civil y acercándose también a las instancias estatales que tienen que ver con esto en el tema este de la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad. Eso es real, eso es real. Y quizás por eso se autoperciben así, ¿no? Por otro lado, también este trabajo nos muestra con claridad cómo, digamos, si hablamos del sector empresarial, hay diferencias en cuanto a cómo se enfrenta la posibilidad de sobornar o desarrollar actos de corrupción. Por ejemplo, en Lima y en otras circunscripciones, ¿no? Hay diferencias, sin duda. Los empresarios, y también hay diferencias entre las grandes empresas, las empresas medianas y las pequeñas empresas, ¿no? Al parecer, por ejemplo, ya sabemos que hay menor incidencia de programas antisoborno en las empresas pequeñas, ¿no? Eso es lo que revela también en parte este estudio. Y hay más programas antisoborno en las empresas grandes. Y una conclusión, para no hablar mucho tiempo, una conclusión de todo esto es la siguiente. Bueno, que tiene que ver con las conclusiones, la parte final, ¿no? Claro, cumplimos todas nuestras tareas así, formalmente, pero seguimos cayendo. O sea, la corrupción no se reduce en el Perú, o la percepción, cuando menos, de la corrupción. En segundo lugar, hay una mayor participación del sector empresarial. Y desde el sector empresarial escuchamos el mensaje, ¿no? O la conclusión de que para combatir la corrupción lo que hay que hacer es promover, hay que educar, ¿no? Hay que difundir el mensaje de integridad. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que, fíjense, así podemos vivir mejor, ¿no? Así podemos vivir mejor. Esta no es una manera cómoda de vivir, digamos, ¿no? Buscando obtener beneficios porque, digamos, la administración pública es compleja, porque los trámites son interminables, porque son demasiado complejos y porque cuando te quiere formalizar, el Estado te cae completito encima, ¿no? Y encima en modo amenaza. Entonces, esto también, digamos, significa que combatir la corrupción y el soborno de manera específica no es solamente una tarea del sector público, no es solamente una exigencia que debemos hacerle al sector público. Nosotros tenemos mucho que hacer, ¿no? Y ya, por lo menos a través de este estudio, desde el sector empresarial, que sin duda es importante en toda esta dinámica del soborno, recibimos un mensaje claro, ¿no? Hay que hacer, es mejor vivir, digamos, ¿no? En un escenario de integridad. Y nosotros, con nuestro ejemplo, con lo que estamos haciendo, constatamos, ¿no? Que el camino es promover, difundir, educar. Y por supuesto, educar para conocer, entre otras cosas, todas estas regulaciones, ¿no? Y desde otro lado, pero también con el apoyo del sector empresarial, de la sociedad civil, etcétera, y de otras organizaciones o otros tipos de organizaciones, pues promover el conocimiento de todas estas regulaciones. A veces no necesitamos una cantidad gigantesca de regulaciones, ¿no? y mucho menos compleja. Lo que necesitamos en realidad es las regulaciones que exactamente necesitamos, escritas en un lenguaje claro, llano, para que todos podamos entenderlas y además compartirlas y cumplirlas. Eso es, bueno. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Marta y a Matilde por esta invitación a esta conferencia. Para mí es muy grato cada vez que vengo a mi alma mater, porque como ya mencionó Matilde en la introducción, mi empresa, que está por cumplir 36 años, fue creada acá en la universidad. Y desde ese momento he trabajado en mi empresa en ningún otro sitio. Por eso llego siempre muy presente a la Universidad del Pacífico en toda mi vida diaria. Ahora, entrando al tema que nos atañe, hay un libro muy interesante que se llama Historia de la corrupción en el Perú, escrito por Alfonso Quirós, donde detalla claramente todos los casos de corrupción y a la vez de sobornos en la historia republicana del Perú. Nos
indica o nos señala claramente los casos de corrupción durante los días de la emancipación peruana, luego en la época de los consignatarios y la época del guano, donde según algunos autores está el origen de las grandes fortunas, de algunas grandes fortunas de la oligarquía peruana, y sigue también detallando un poco los casos de corrupción y sobornos ya más adelante en la época del oncenio de Leguía, donde se conseguían también muchas obras en base a sobornos, pasando también más adelante por la dictadura militar, en la compra de armamento, etcétera, y llegando a la actualidad en los principales casos de corrupción y de sobornos de algunos expresidentes que, como todos saben, están ahora en la cárcel. Entonces uno podría decir que la corrupción y el soborno es un mal endémico de la República Peruana, no solamente del Perú, porque en casi todos los países hay corrupción y sobornos, pero digamos que en nuestro país está más acentuado. Entonces, lo que uno debe preguntarse es qué deberíamos hacer para disminuir estos niveles de corrupción o de sobornos a unos niveles, digamos, de países más desarrollados, por no decir adecuados, porque suena mal que es decir que sean unos niveles adecuados de corrupción, pero es que es claro, tener corrupción cero es casi imposible, pero bajar a unos niveles, digamos, que puedan ser mejores a los actuales. Entonces yo creo que el gran problema es la forma en que se gobierna el Perú. Y para eso el principal problema, creo ahora, es la regionalización. La regionalización es un tema donde se genera la principal cantidad de sobornos y de corrupción ahora. Y el caso, las muestras están ahí, hay 18 o 19 gobernadores regionales en la cárcel, hay 42 con juicios pendientes por corrupción, por sobornos. Porque, valgan verdades, ha habido mucho dinero en los últimos años en el Perú, sobre todo en las regiones. Y ustedes pueden viajar al interior del país y se van a dar cuenta que prácticamente no hay obras grandes de envergadura. ¿Dónde se ha ido todo este dinero que ha habido en estos últimos años? ¿Dónde se va? Entonces, lo que está sucediendo en las regiones es que se forman bandas para tomar el poder y repartirse los recursos que tienen. Eso es lo que está sucediendo. Para ganar obras se soborna. Y nosotros en el sector privado, nuestro gremio, por las denuncias que recibimos constantemente, podemos ver que hay varios tipos de corrupción en distintos niveles de gobierno del Estado. Pero los principales se dan en los gobiernos regionales, como ya dije, sobre todo cuando se quiere conseguir determinadas obras de infraestructura. Ustedes saben que el déficit de infraestructura en el Perú está en cerca de 160.000 millones de dólares, es enorme. Hay muchas cosas por hacer. Hace unos años teníamos acá las constructoras brasileras que se adjudicaban casi todas las obras y después se descubrió que había todo un tema de corrupción y de sobornos al respecto. Ahora, en estos últimos años, las grandes obras las están haciendo empresas chinas. Hemos pasado de la corrupción brasilera a la corrupción china ahora, porque también se están logrando adjudicar esas obras con casos de corrupción. Entonces, también tenemos mucha corrupción, por ejemplo, y sobornos en las compras públicas. Cuando se quiere acceder a las compras públicas de determinados productos, hay muchas empresas que incurren en la corrupción, en el soborno de funcionarios. Y en la Sociedad de Industria tuvimos un caso hace muy poco sobre una empresa de alimentos que era asociada a nuestra y fue un caso que salió en la prensa y tuvimos que aplicar el estatuto de la sociedad para suspender a esta empresa, ¿no? Incurrió también en un soborno para acceder a la venta de estos alimentos al gobierno. Y también tenemos, por ejemplo, a nivel de gobiernos locales, como ya dijo mi antecesor, la cantidad de trámites, licencias, permisos que necesita una empresa privada para poder, hacer su trabajo, hace que muchos de los funcionarios de gobiernos locales aprovechen toda esta maraña de trámites y procedimientos para trabar el funcionamiento de las empresas. Y algunas empresas recurren al soborno para poder pasar por toda esta telaraña de trámites
y permisos. Justamente estamos trabajando al respecto con el Ministerio de Economía en una desregulación que está trabajando el ministro Salardi para tratar de, digamos, limpiar un poco el camino que tienen las empresas en permisos, trámites, licencias. Y creo yo que es un camino adecuado para ir, digamos, eliminando la posibilidad de estos sobornos. Entonces yo creo que al final lo que vamos a decir es que la forma en que se gobierna el Perú debe cambiar para bajar los niveles, en este caso de corrupción y por ende de sobornos. Por ahora me quedo ahí. Muy interesantes todos los comentarios, cada uno desde su ámbito, de la experiencia de su ámbito institucional. Y tal vez ahora, si quieren continuar como comentando algo del estudio, alguna referencia, sería genial, pero también creo que toca pasar tal vez más a discutir esto segundo de, bueno, si vemos que este problema es un problema bastante institucionalizado en nuestro país, ¿no? En una lectura como la de Quirós podría llevarnos a pensar que la corrupción está institucionalizada como en la matriz, ¿no? De cómo está compuesta nuestra sociedad, nuestro Estado, el tipo de empresas que hemos tenido, ¿no? O sea, está como en las raíces. Pero tal vez para dejar la nota más amable y decir esto, el libro de Quirós nos muestra no solamente como los grandes momentos de casos de corrupción, sino también, y eso es algo muy bueno, es como la pelea histórica o los ciclos históricos, porque él habla de ciclos, donde también hay muchos intentos reformadores y de lucha contra la corrupción, donde desde la propia sociedad, la sociedad civil y algunos empresarios también, hay momentos en los cuales es como se indignan, ¿no? De indignación pública con lo que sucede e intentan combatir y cambiar y hacer las cosas de otro modo, ¿no? La parte un poco triste es que como es algo cíclico, ¿no? Muchas veces son como derrotados por los corruptos que se reorganizan y digamos con otras caras o algo de repente después vuelven, pero también nos cuenta esta otra cara que tiene que ver con la capacidad de reaccionar y de no simplemente quedarnos con manos cruzadas desde la sociedad. Y un poco entonces la pregunta creo que es válida, es pasar a, bueno, pero ¿qué podemos hacer y por qué no? O sea, ¿y qué podríamos hacer desde cada sector, o sea, en las condiciones que estamos, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, es una pregunta interesante, ¿no? O sea, los resultados son más o menos los mismos que el 2018. Yo pensaba también en la exposición, en los comentarios también se han referido, por ejemplo, al caso Lava Jato, que es algo que precisamente ocurre después de ese estudio, ¿no? El pico de investigaciones 2018-2019, donde se descubren muchas modalidades, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos hacer también desde el sector que nos ocupa en el estudio, ¿no? Que es más allá tal vez toca hacer algunas otras cosas en relación a lo público, a lo estatal, pero ¿qué otras cosas, qué otros esfuerzos se pueden hacer desde los espacios que ya existen desde la sociedad civil, el ámbito académico, de gremios empresariales, ¿no? Para combatir este fenómeno? Y ahí recojo algo también interesante, importante, que me pareció que se comentó en los comentarios, creo que fue José, de la idea también de no se trata como de educar solamente a futuras generaciones y en ética, sino que hay un tema que precisamente va, creo que por el camino de Empresarios por la Integridad, que es como discutir, informar cada vez más, informarnos y convencernos del tema de la importancia de la integridad pública, ¿no? No es cualquier tipo de educación, y de cómo coordinar mejor para poder cambiar las cosas, ¿no? Desde el ámbito académico, a nivel de los estudios de hace ya varios años, o sea, un poco cuando hay niveles de corrupción, contextos, o sea, niveles o países o sistemas, sociedades donde hay altos niveles de corrupción, que es algo que podríamos decir que Perú tiene, un poco la pregunta o el problema es un problema de acción colectiva, ¿no? Porque tenemos un equilibrio, ¿no? Con malos resultados, disfuncional, que tiende a repetirse justamente por esas dinámicas de la competencia, por esas cosas que se han comentado y que salen en el estudio, ¿no? Precisamente, ¿no? Es como la única forma de hacer porque todos los demás lo hacen, ¿no? Entonces, parte del esfuerzo de un cambio en un clima, en un contexto como ese que es sistémico,
es que es importante y requiere la cooperación y la coordinación, porque un solo actor por su cuenta, una sola empresa, un solo ciudadano, una sola ONG no va a hacer el cambio, ¿no? Entonces requiere más bien de un compromiso, colaboración a nivel colectivo para cambiar las cosas, ¿no? Retomando tal vez a Quirós, hacer ese esfuerzo de, vamos a decirlo así, una coalición por el cambio, una coalición de lucha contra la corrupción, una coalición reformadora. Y entonces yo sé que han pasado muchas cosas en nuestro país y políticamente no sé si estamos en las mejores condiciones, pero también estamos, como conversábamos en la mesa antes de entrar, en una buena situación en el sentido que se abre una oportunidad porque próximamente vamos a tener elecciones, ¿no? Y entonces es importante que justamente en un contexto como este algunos de estos temas empiecen a discutir, ¿no? Porque tal vez es visibilizar, identificar y tomar acciones, expresar voluntad y movernos es como el primer paso, ¿no? Entonces les cedo la palabra a ustedes y de repente empezando, no sé si quieren seguir en el mismo orden o si quieren cambiar, o Mariluz para que nos cuente. Muchas gracias. Sí, oye, yo quiero comenzar esta intervención retomando ese aspecto del estudio que decía que cuando le hacían la pregunta al alto ejecutivo sobre quiénes, cómo se percibían o qué instituciones eran las más apropiadas para luchar contra el soborno, se autoperciben como los más influyentes. Me llama la atención eso, pero no porque no esté dentro de sus posibilidades, porque clarísimamente sí, sino porque coincido contigo que el problema de la lucha contra el soborno o la corrupción es, o sea, requiere de la participación de muchos actores, de actores sociales. Y, digamos, el sector privado solamente en sí mismo no está en capacidad de resolverlo. Quizá pueda, por supuesto, mejorar la corrupción privada, porque claro, es competente al propio sector, pero el problema del soborno está efectivamente en el relacionamiento público-privado. Ahí es donde está el grueso del problema. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, yo no sé hasta qué punto el sector privado está bien visto, digamos, frente a la opinión pública como una organización o un sector influyente para combatir el soborno. O sea, yo creo que yo lo dudaría, ¿no? Y la razón es que efectivamente todos estos casos de corrupción que se vienen conociendo desde el año 2016 y que siguen apareciendo en menor medida, como el caso que comentaba el presidente de la sociedad, que o sea, constantemente vemos que hay empresas que tienen prácticas inadecuadas. Entonces, definitivamente hay que articular con distintos actores, sector privado, en todos los niveles, gremios, medianas asociaciones, cámaras, en regiones. En las regiones yo diría que comenzando con las regiones donde hay los mayores problemas de corrupción. Y aquí hay un sector muy importante que es el sector público. Sin el sector público es difícil, o sea, si el sector privado hace todos los esfuerzos posibles en conocer esta legislación, implementar iniciativas, lo más probable es que no haya un cambio tampoco en la percepción, porque si el sector público no termina también de elevar sus estándares de integridad en la contratación pública, en la compra pública, pues claramente tendremos diferentes espacios con tratamientos también diferentes. Cuando hemos indagado y tocado puertas para saber si las empresas tienen estos controles o si conocen de estos modelos de prevención, nos hemos encontrado y ofrecemos una certificación que nosotros ofrecemos, que es la certificación anticorrupción de empresarios por la integridad. Nos hemos encontrado con posiciones como, por ejemplo, yo soy íntegra, nosotros somos una empresa íntegra, entonces yo no tendría por qué demostrar que soy una empresa íntegra. Eso, en mi criterio, no está bien. Definitivamente hay que serlo y parecerlo también, y además hay que hablarlo, ¿no?
Entonces hay estas posturas de yo bajo perfil, nosotros internamente sí tenemos todos los controles, pero no queremos decir que somos íntegros, se ve como poco elegante. Y luego tenemos casos donde nos dicen, oye, mejor ni me certifico porque no te quiero perjudicar como organización, porque dentro de mi organización pasan cosas que no deben pasar. Hay también un nivel de conocimiento dentro de algunas empresas que dicen, nosotros tenemos que hacer este tipo de prácticas en algunos casos porque efectivamente de eso depende la supervivencia del negocio o lo que sea. Entonces, digamos que se necesita de tiempo para que iniciativas como la de Empresarios por la Integridad, que constantemente promueven que haya un comportamiento ético en la actuación de las empresas, pues yo considero que falta algo de tiempo para madurarlo, pero además tienen que haber incentivos, ¿no? para que esto ocurra. Nosotros somos unos convencidos que la empresa privada es un agente de cambio cultural muy importante porque dentro de la empresa privada hay personas, y son los que echan a andar las empresas, pero además hay trabajadores y a su vez hay cadena de valor que tiene trabajadores y tiene proveedores o clientes y al final esos son los ciudadanos, ¿no? Entonces, sí creemos que, no sé si somos los llamados únicos a combatir esto, claramente no, pero sí creemos que desde la empresa privada hay una importante oportunidad para que este estudio dentro de unos años muestre indicadores diferentes. José además trabaja en una organización que se dedica a combatir la corrupción, entonces desde la sociedad civil, ¿no? Como una ONG, entonces de pronto, desde tu perspectiva, ¿cómo evalúas estos desafíos? Obviamente no le corresponde solamente a las empresas hacer cosas, ¿no? Pero... Sí, claro. Sí, de acuerdo. Bueno, es que ¿cuáles son los actores aquí? El Estado, ¿no es cierto? Y en mi intervención anterior dije que el Perú, como otros países, el Estado peruano, ha cumplido con todas sus tareas formales. Tenemos todos los instrumentos, digamos, legales, regulatorios, para combatir y reducir la corrupción. Pero resulta que no se reduce. Bueno, por lo menos la percepción. Y yo creo que realmente no se reduce. Y por otro lado tenemos a la sociedad. ¿Qué encontramos en la sociedad? O sea, el sector privado empresarial, encontramos las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos más o menos organizados, ¿no? Fuera de las organizaciones políticas, que no tienen nada de malo en cuanto a su existencia, depende mucho de cómo son y cómo actúan, pero ya ese es otro tema, ¿no es cierto? Entonces, y el Estado ya cumplió, ya, al margen de que un sector probablemente importante, no lo sabemos con exactitud, de la burocracia, se corrompe, el Estado ya cumplió con sus tareas formales. Falta que cumpla la sociedad, conociendo, y observando y cumpliendo la ley, ¿no? Las regulaciones. O no dejando de cumplir la ley, no incumpliendo la ley. Entonces, yo veo, lo reitero, que desde el sector privado empresarial hay un esfuerzo, ¿no? Por, caminar hacia estándares de integridad en el trabajo de las empresas. Yo lo he encontrado, para mí, como dije antes, ha sido una sorpresa, ¿no? Muy agradable encontrar a estas personas, dirigentes gremiales, etcétera, que están en esa línea. Que sea perfecto, que ya el trabajo esté completo, no, hay que trabajar mucho todavía, pero hay que sostener ese trabajo. Igual las organizaciones de la sociedad civil, como Proética, que yo represento ahora, que es el capítulo peruano de Transparencia Internacional, y otras más que están asociadas o son cercanas a Proética y que trabajamos todas en la misma línea. Entonces, creo que hay, ¿no? Una presencia importante del sector empresarial y de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? en este esfuerzo
por combatir y reducir de manera importante los niveles de corrupción. Yo ahora, antes de entrar, hablábamos un poco de ciencia política, ¿no? De la antigua y la nueva ciencia política, que yo no conozco mucho la nueva, pero cuando yo estudiaba y en algún momento enseñaba ciencia política, pues hablábamos, le decíamos a los alumnos, la ciencia política es la ciencia del poder y la política es la lucha por el poder. Eso es para resumirlo, ¿no? Por supuesto había una cantidad de reflexiones y variantes sobre este tema. Lo digo así de manera sencilla. ¿Por qué? Porque hoy día quizás para definir la política en un sentido distinto, deberíamos imaginar que este es un foro donde estamos todos quienes formamos parte de un país. Entonces a alguien se le ocurre decir, a ver gente, pues, ¿cómo nos organizamos para vivir bien? ¿No es cierto? Porque de eso se trata. Entonces a veces perdemos la perspectiva, ¿no? y percibimos, sentimos y actuamos en consecuencia que la política es como la existencia mágica de varios planos. En un plano están los que gobiernan y los que pasan por un proceso para acceder a esos puestos de gobierno, y en el otro plano estamos todos los demás, ¿no? Que estamos organizados de diferentes maneras y nos dedicamos a desarrollar diferentes actividades. Pero no, somos parte de ese todo, porque, digamos, el ser de la política nos pertenece a todos, más aún si creemos en un sistema democrático. Y yo creo que el Perú, o sea, y esto me lleva, ¿puedo hablar un minuto más? Me lleva a un tema que también es importante, ¿no? O sea, la inestabilidad política que tenemos en el país, que contribuye, digamos, ¿no? Que es germen para que ocurran estos fenómenos de corrupción, entre ellos el soborno, ¿no? Que es tan representativo, como también dije antes. Y sobre eso pues, tenemos que hacer algo, ¿no? La pregunta acá debe ser, a ver, peruanas y peruanos, ¿qué queremos hacer con nuestro país a partir de 2026? Y esto quizás debería ser, ¿no? De alguna manera, lo que dirija nuestras reflexiones y final, la decisión sobre nuestro voto en las próximas elecciones, que va a estar todo el panorama, ya está bastante complicado, ¿cierto? ¿No? Y por último, la institucionalidad. Se ha hablado, acá se ha hablado de nivel de institucionalización de la corrupción en el Perú. A veces hablamos de instituciones, y yo creo que son sumamente importantes, pero no sé qué tanto las entendemos. Podríamos hablar horas sobre instituciones, ¿no? Hay una definición de instituciones del mundo del derecho, otra del mundo de las ciencias sociales en general, otro de las ciencias políticas, y también desde la economía, que fue, yo soy abogado, no soy economista, pero me gusta mucho la definición que nació de la economía, ¿no? de Douglas North, que ustedes lo recordarán, ¿no? Las instituciones como reglas del juego, otros decían que son acotaciones de la conducta, y sí son esas cosas. Las instituciones nos ayudan a ordenarnos bien, ¿no es cierto? Y a procesar mejor la idea de los valores, ¿no? Sin instituciones no hay, y sin conciencia institucional, ¿no? Sea muy explícita o digamos nosotros no tengamos una conciencia explícita, pero sí entendemos y sentimos el valor de una institución, es muy difícil que una sociedad se organice y cambie. Entonces, trabajar el tema institucional, acá sería, digamos, contra la institucionalización del soborno, es muy importante, ¿no? Y entonces, ¿qué necesitamos institucionalizar? ¿No? Todos los contenidos variados y al final, digamos, la suma de esos contenidos del concepto de la idea de integridad. Eso es, ¿no? De la honestidad, de hacer las cosas bien, de ser ordenado, cumplir la ley, etc. Y todo lo demás. Porque al final institución, si vamos al diccionario, a lo elemental, es cualquier cosa que ha sido creada por el ser humano, ¿no es cierto? Y que trasciende el ciclo vital de quien creó la institución, de quien o quienes crearon la institución. Esto se instala porque socialmente es considerado útil, ¿no? y sobrevive en el tiempo, ¿no? Y solamente desaparece o cambia cuando su esencia es transformada, ¿no? Entonces tenemos muchas instituciones que son realmente la base del orden y de la dinámica más importante de nuestra sociedad. Gracias.
Mil disculpas por... Bueno, yo creo que los gremios empresariales privados son un primer nivel, digamos, para controlar, para filtrar y para, digamos, tratar de minimizar el riesgo de corrupción y de soborno en este caso. Y creo que instituciones, organismos como Empresarios por la Integridad o Proética deberían trabajar más de la mano con los gremios privados para de alguna forma certificar a los asociados de cada gremio y en ese sentido lograr que estas certificaciones también tengan de alguna forma un valor a la hora que estas empresas puedan interactuar con el sector público. Es decir, por ejemplo, las compras públicas podría ser, si una empresa presenta un certificado, digamos, de una de estas instituciones, tener una opción mayor que otras que no tengan este certificado. Eso puede ser, una forma de lograr que todas o la mayoría de empresas se certifiquen para acceder a concesiones, a compras públicas, a contratos de infraestructura. Pero también, por otro lado, el otro nivel, y ya lo mencioné en mi primera intervención, es de alguna forma cambiar la forma de gobierno del país. Necesitamos más libertad para poder accionar en el sector privado, porque toda esta maraña, como ya lo dije, de trámites, licencias, permisos, genera todo un proceso que lleva a la corrupción, de alguna forma. Entonces necesitamos más libertad, más simplificación administrativa, más desregulación para que todo lo que hace la empresa privada fluya de una manera más natural y mejor, y evitando y rebajando los niveles de corrupción. Ahora, estos organismos o estas instituciones cumplen un papel fundamental y creo que si trabajamos de la mano podemos, desde acá yo ya les digo que podemos todas las instalaciones de la Sociedad de Industrias para que puedan hacer ustedes alguna presentación con todos nuestros asociados. Yo creo que sería una cosa muy interesante para el sector privado y no solo con nuestro gremio, sino con otros gremios que hay, ¿no? Entonces, este estudio que han hecho nos ayuda a comprender el estado de la corrupción y el soborno del país y vemos pues que la cosa ha crecido de manera desorbitante y es momento de hacer algo. Pero también creo yo que a través de estas conferencias es necesario informar a los partidos políticos que se van a presentar en el 2026 para que cambien su forma de actuar y vean y diseñen otra forma de gobernar el país. Porque no podemos seguir gobernándolo como está haciendo actualmente por todo lo que implica. Entonces, la importancia de este estudio está ahí justamente, que puede servir como base de datos para, digamos, darle los instrumentos a los partidos políticos para que diseñen una estructura que no elimine, pero sino reduzca los niveles de corrupción y de soborno del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar inicio, muchas gracias por sus intervenciones. Vamos a dar inicio entonces a las preguntas. Primero, a las expositoras, hemos recibido varias preguntas, estamos tratando de clasificarlas. Quizás no contestemos todas, pero todas van a ser alcanzadas a las expositoras y a los panelistas. La primera pregunta va para Matilde Schwalb, es: ¿consideras que ahora que el Perú está en proceso de adhesión a la OECD, hay una oportunidad de contribuir con estos hallazgos a los capítulos anticorrupción de la Agenda País a la OCDE? Y leo la pregunta para María Ángela, inmediatamente después, acá con signos de admiración: cultura de soborno, dice. Considerando que el soborno genera sobrecostos, ¿se ha realizado la muestra para identificar también en cuál nivel jerárquico de la gestión pública o privada se está presentando esta mayor incidencia? Y finalmente, la puedo repetir también, esta es una pregunta más técnica. En su experiencia,
para las expositoras, para ambas, en su experiencia en la recopilación de datos para conseguir la muestra para el estudio, ¿hubo alguna diferencia notable entre la percepción de ejecutivos de empresas grandes y pequeñas sobre el soborno? Entonces, empezamos con la primera pregunta, por favor, Matilde Schwab. La repito, ¿consideras que ahora que el Perú está en proceso de adhesión a la OCDE, hay una oportunidad de contribución con estos hallazgos a los capítulos anticorrupción de la Agenda País? La respuesta es obvio, sí, claro. En el estudio se han identificado fallas y por lo tanto oportunidades de mejora. O sea, en este estudio creo que nos da unas tareas, ¿no? Tenemos unas planas que hacer y lo que hace falta es voluntad de trabajo. O sea, el país para que entre a la OCDE tiene que hacer una tarea. Y aquí en el tema anticorrupción y antisoborno es clarísimo. Y nuestros panelistas nos acaban de dar una suerte de ruta de temas que tenemos que trabajar. Uno importantísimo es trabajar en conjunto. Ninguna institución sola, un grupo de la sociedad solo va a poder resolverlo. Decir que la empresa privada, por el poder que tiene, lo va a resolver, sola no va a poder. Y creo que la sociedad civil tiene una gran tarea que hacer. Las elecciones que se nos presentan es la oportunidad para actuar ya. Entonces la respuesta es definitivamente sí, puede contribuir. Ok, muchas gracias. María Ángela, por favor, no sé si necesites que te repita la pregunta, te la he compartido también por interno. Si me la repites. Tu audio, Ya, por bueno. favor. ¿Ya me escuchan? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí. Ya. ¿Me la repites, Susana, por favor? Claro que sí. Tengo que señalar los signos de admiración. Cultura de soborno. Considerando que el soborno genera sobrecostos, ¿se ha realizado la encuesta para identificar también en cuál nivel jerárquico de la gestión pública o privada se está presentando mayor incidencia? Sí, es una pregunta interesante, ¿no? Lo que nosotros hemos identificado en el estudio son distintos perfiles de acuerdo con las respuestas que los entrevistados nos han dado acerca de su nivel de conocimiento, de esfuerzo y hábito percibido. En el caso específico de cultura de soborno, nos estamos refiriendo a directivos que conocen las normas y las leyes, que hacen un esfuerzo por cumplirlas, pero que perciben un alto nivel de presencia del soborno en el entorno de negocios. Escuchando a nuestros panelistas, las opiniones de Felipe, por ejemplo, encajan bastante bien con ese nivel con ese perfil, ¿no? Estamos haciendo esfuerzos, pero hace falta cambios en el entorno, cambios en el contexto, cambios en la gestión pública para que podamos realmente tener resultados en nuestros esfuerzos de prevención contra el soborno. Pero no hemos indagado más allá de la percepción. Entonces, esto que nos plantea el asistente es muy interesante. Nos podemos tomar y llevar la tarea para el siguiente estudio, incluir alguna pregunta quizá un poco más cualitativa, ¿no? Que evalúe dónde se encuentran estos impases, ¿no? O hacer otro tipo de investigación. Pero por el momento lo que sabemos es que en el Perú aproximadamente el 9% de los ejecutivos pensaría que a pesar de sus esfuerzos, y ellos están empeñados en tener esfuerzos y prácticas de prevención contra el soborno y conocen las normas, el entorno es desfavorable a estas prácticas y que se necesitan, por lo tanto, cambios en el entorno. Eso sería, Susana. No sé si Mati quizá quiera complementar algo. Sí, tenemos otra pregunta también que puede ser para cualquiera de las dos. Sí. María Ángela, no hemos evaluado, no hemos hecho preguntas específicas no hemos hecho preguntas sobre eso específicamente, pero se pueden sacar algunas conclusiones. De acuerdo. Luego preguntan acerca de diferencias notables del estudio. Lo voy a leer tal cual. En su experiencia en la recopilación de datos para conseguir la muestra para el estudio, ¿hubo alguna diferencia notable entre la percepción de ejecutivos de empresas grandes y pequeñas sobre el soborno? Cualquiera de las dos, por favor. Bueno, la recolección de datos en esta oportunidad ha sido hecha directamente por Datum. ¿Ok? Entonces, lo que puedo decir
es que ha sido difícil, ha tomado más tiempo de lo que se esperaba porque había que encontrar a la persona, sobre todo en los casos del, bueno, en general, porque son ejecutivos de nivel alto y no se puede preguntar a cualquiera porque se tenía que tener la información. Lo que sí podemos hablar nosotros de nuestra experiencia en el primer estudio, porque lo hicimos nosotros, la primera dificultad era encontrar a personas a la persona que tuviera la información y pudiera responder a preguntas, pero sí encontramos dificultad y resistencia. Nosotros identificamos temor para responder, y eso que fue anónima. Estoy hablando del primer estudio que nosotros hicimos y tuvimos que hacerlo en algunos casos personalmente y luego con estudiantes. En ese momento el Perú enfrentaba una situación muy particular. Recordarán ustedes, era casi como una novela que todos los días se pasaba en la televisión. El Perú está muy expuesto al tema de la corrupción. Keiko Fujimori estaba en la televisión, en los fiscales. Entonces, en ese contexto resultaba mucho más difícil conseguir que las personas de ese perfil nos respondieran, y eso que era anónimo. Una anécdota que me tocó a mí, conocía yo a varias personas, decía, mira, necesito que contesten de alguien de tu empresa que tenga este perfil, a ver si me lo contestan, es anónimo, yo no voy a saber quién ha contestado. Pero cuando en algún momento escribí a varias personas que nos decían, por favor, no sabemos si han respondido, pero si no lo han hecho, lo hagan. Entonces me dice, sí, ya le dije a mi auditora que respondiera. Esa respuesta para mí fue bastante sintomática. O sea, la persona que tenía toda la información prefirió pedirle a la auditora para que lo hiciera con mucho cuidado, ¿no? Entonces, sí es un tema muy sensible. Digamos, el empresariado quiere hacer cosas. Hay muchos enfrentamientos, cosa que también he percibido cuando he querido tener a personas acá. Por eso agradezco especialmente a Felipe, que ha tenido la gentileza de responder. He tenido muchos rechazos de personas que no querían involucrarse ni siquiera para estar en un panel. O sea, y no digo porque tengan, digamos, que sean los culpables de la situación, eso no se puede decir. Es que hay mucho enfrentamiento, sector público y sector privado también he sentido eso. Personas que dicen yo no puedo trabajar con esa persona, hay mucho ego en algunos casos que chocan. Entonces hay un tema personal fuerte que tenemos que superar. Sí, lo dijo María Ángela, lo hemos dicho en el estudio, una conclusión es que parece que hay más incentivos para sobornar que para no hacer. Es decir, hay más desincentivos para luchar contra el soborno que incentivos, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo en lo que decía Felipe. La sociedad y las normas las hemos creado los seres humanos. Es invento nuestro. O sea, que todo lo que existe se puede cambiar. Lo que no podemos cambiar es la naturaleza. Entonces, es cuestión de voluntad. Y creo que el momento es sumamente oportuno. Estamos ya a menos de un año para las elecciones. La voluntad está acá, se nota. Aquí hay un grupo de empresarios nuestros, formados acá, como Felipe, que están ya trabajando desde sus propias trincheras, ¿no? Los empresarios, Organización de Empresarios Católicos, y que tienen muchas ganas de hacer cosas. Entonces yo creo que las condiciones están para hacer algo diferente. Al margen de quién salga, que espero que justamente apoye en ese sentido, creo que hay que, no sé si la palabra es refundar el Perú o qué, pero sí cambiar muchas reglas de juego. Muchas gracias. Estamos en los minutos finales de este espacio. Vamos a dirigir algunas preguntas para la mesa. Les pedimos, por favor, la brevedad. Hay algunas preguntas que curiosamente están dirigidas hacia el rol del Estado, pero la primera hacia un tema gremial. Señalo la pregunta. ¿Existen sectores en donde el pago de sobornos es parte de una estrategia institucional, no solo en su relación con el sector público, sino también en sus operaciones entre empresas del sector privado? Y se está haciendo, entre comillas, casi normal esta forma de trabajo. ¿Cómo podrían los gremios empresariales establecer controles o estrategias que puedan desincentivar estas prácticas? Por favor. A ver, en la primera parte de la pregunta dices que hay sectores que utilizan el soborno como una estrategia. Yo no sé si son sectores o serán puntualmente empresas, en todo caso, ¿no?
Pero, a ver, la segunda parte de la pregunta, ¿qué debemos hacer los gremios privados? Te voy a decir lo que hacemos nosotros como sociedad de industria. Nosotros tenemos un código de ética y ese código de ética promueve que las empresas actúen de la manera correcta, ética y moralmente. Entonces, cualquier asociado que quiera entrar a la Sociedad Nacional de Industrias tiene que firmar este código de ética y de tal forma que cumpla con lo que dice el código de ética y además el estatuto de la Sociedad Nacional de Industrias es muy claro con los procedimientos que deben hacerse en caso que una empresa incumpla con el código de ética. Y ya hace un rato lo comenté, tuvimos un caso ya al respecto. Entonces, ninguna empresa que cometa una infracción va a decir yo no sabía porque ha firmado el código de ética. Entonces, si lo incumple, hay un procedimiento por el cual la empresa primero se suspende, pero no se puede expulsar hasta que haga un procedimiento jurídico, exactamente, gracias. Entonces, porque no podríamos expulsarlas porque nosotros no somos jueces. En todo caso, se suspende y luego que hay una orden judicial o ya ha salido el procedimiento judicial, ya se expulsa del gremio. Eso es lo que tenemos nosotros y me imagino que la mayoría de gremios privados también lo tienen, ¿no? Muchas gracias. Las siguientes 3 preguntas las vamos a tratar de condensar y las preguntas dirigidas a José Eliche acerca del rol del Estado. Leo algunas de ellas, algunas retadoras además. ¿Es el Estado el promotor de soborno en el país desde la normativa? ¿Cuál es el rol de la Policía Nacional en este escenario? Y una tercera pregunta tiene que ver también con el rol del Estado, es cómo combatir el crecimiento del Estado en la economía, restándole poder a la burocracia estatal. Previamente señala pues que el soborno se da cuando un burócrata tiene poderes excepcionales. Entonces, por favor, acerca del rol del Estado en este escenario. Claro, sí, cuanto mayor discrecionalidad por parte de los funcionarios, mayores posibilidades de abrir el espacio para la corrupción, ¿no? Esto no necesariamente es una regla de relación directa, pero bueno, el sentido común dice que así es en la realidad. Bueno, en cuanto a el Estado, como dije, ha hecho su trabajo formal, pero claro, hay niveles importantes de corrupción en la burocracia estatal, en todos los niveles. Ya hemos visto la gran corrupción, la mediana corrupción y la microcorrupción. Entonces está enraizada en el Estado y más aún si es que se siguen sumando nuevos servidores públicos que no tienen una formación previa en temas de integridad, buena gestión, incluso en lo que es atención al público, a los ciudadanos, ¿no? Para quienes trabajan en realidad. Bueno, hay que cambiar muchas cosas ahí. Pero yo creo que nada va a cambiar si el cambio no empieza a ser promovido y exigido desde la sociedad. Nada va a cambiar. Si los dejamos flotando y miramos como lo hace, pues nada va a cambiar, ¿no? El poder lo tenemos nosotros, sobre el Estado para que cambie. Gracias. En cuanto a la Policía Nacional, bueno, es un problema grande. También hay importantes niveles de corrupción en la policía. Sospecho, no estoy seguro, que una también cantidad importante de policías, espero la mayoría, no son corruptos. Generalmente completan, digamos, ¿no?, sus ingresos con negocios desde pequeños hasta medianos, me consta. Pero por otro lado hay situaciones que nos revelan, ¿no?, o nos hacen sospechar, casi hasta el extremo de decir nos revelan que hay altos niveles de corrupción en algunos espacios estratégicos de la vida nacional, de la vida económica nacional. Acabamos de ver el problema de Patás, ¿no? Esta ruta desde Patás hasta Trujillo para convertir el mineral, digamos, en el producto que finalmente es comercializado, se ha revelado pues que tiene 4 puestos policiales. Por ahí pasan los volquetes con el mineral, tanto legal como ilegal, y no son intervenidos. Ahí hay corrupción, de todas maneras. Y esa corrupción es promovida y dirigida por altos mandos. O sea, no hay otra manera.
Tenemos un Brain, que es una zona especial, un territorio especial en el país, donde todos los militares, a partir de cierto grado, quieren ir. Siempre quieren ir. Es una zona difícil, donde la van a pasar mal, pero quieren ir. Y tenemos Madre de Dios, donde los policías también quieren ir, ¿no? Entonces yo a veces decía, si tú quieres un ministro del Interior que cambie esta situación y la ponga al revés, igual en el ámbito de la defensa, pues necesitas un ministro del Interior, primero que sea valiente, que tenga un buen equipo, que tenga su familia escondida y con nombres cambiados en el extranjero y que esté dispuesto a morir. Así de grave es la cosa. Les aseguro que así de grave es la cosa, ¿no? Entonces, y espero que Patás no termine en otro Brain, porque ya se va a militarizar. O sea, yo no estoy en contra de la intervención de las Fuerzas Armadas. Cuando es necesario hay que utilizarlas. Pero si tú dejas que eso, digamos, se instale y perdure más que el tiempo necesario para controlar la situación y empezar a arreglar las cosas, pues tienes otro Brain, otro territorio especial que va a ser también presa de la corrupción, más compleja todavía. Así que algo hay que hacer, pues, al respecto. Está en nuestras manos, creo. Muchas gracias. Mariluz, una pregunta general, casi como la reflexión final de este espacio, es cómo revertir el crecimiento del soborno y su impacto profundo en el país desde tu perspectiva. Bueno, qué difícil, sí, qué difícil si tuvieran una bolita de cristal sería más fácil, pero digamos que sí hay cosas que se pueden hacer. Agradezco a Felipe el ofrecimiento y eso es un granito de arena que suma a la solución, que es este ofrecimiento a que entre los gremios se conozcan de estas iniciativas y además se pueda promover y fomentar que las asuman también, ¿no? Los asociados a los gremios. Eso es una buena acción. Hay que juntarse. Hay muchas iniciativas dispersas, ¿no? Desde el sector privado que hace cosas, como bien ha dicho José. Se sorprenderían de la cantidad de cosas que se hacen desde el sector privado. Hablo por mi asociación, no la mía, pero la que lidero, y sorprende ver a casi 80 líderes empresariales de grandes empresas, medianas, incluso pequeñas, que creen en un movimiento de integridad empresarial que promueva acciones de integridad y que lo vive además. Entonces hay que juntarse, hay que unir esfuerzos, hay que dialogar y articular con el Estado necesariamente y hay que generar puentes de confianza porque no los hay. Nosotros tenemos una muy buena relación con la Secretaría de Integridad Pública, que es digamos, el organismo que dirige la política de integridad en el país. Ahí hay una muy buena oportunidad también en la CAN, que es esta Comisión Anticorrupción, donde participa también el sector privado. Hay que empujar digamos, el fomento del diálogo. No va a llegar solo. Claramente hay intereses de ambos bandos, creo que bandos no es la palabra, de ambos lados, que no quisieran que ocurran este tipo de articulaciones buenas entre el sector privado y el sector público, pero hay que buscarlas y creo que hay empresarios, organizaciones, asociaciones y sociedad civil que está dispuesta, que quiere que eso se logre. Creo que eso pudiera comenzar a ayudar. Y también hay que involucrarse con la cadena de valor de la gran empresa, con las pequeñas y medianas empresas. Ahí hay una gran oportunidad de ayudarlas. En Empresarios por la Integridad tenemos un programa para ayudar a pymes de la cadena de valor de grandes empresas a que desarrollen y fortalezcan su cultura de integridad, conozcan de las leyes, conozcan de los componentes que pueden implementar fáciles, un código de ética, capacitarse. Eso también creo que puede ayudar mucho a nivelar un poco, ¿no? La cultura de integridad entre el empresariado. Hay más cosas, pero no tenemos el tiempo. Muchas gracias. Entonces vamos a agradecerles, especialmente a nuestros panelistas, a las expositoras, a Paula, que es segunda vez que nos acompaña en la moderación de la mesa. Muchísimas gracias. Hemos presentado entonces el estudio Estado de las Prácticas Empresariales contra el Soborno en el Perú 2024, cuyos autores, investigadoras son Matilde Schwalb, María Ángela Prialé y Luis Benítez, del Departamento Académico de Administración. La presentación del estudio, el estudio va a poder ser descargado, ya se encuentra disponible en la página web del Centro
Centro de Ética y Gestión Sostenible de la Universidad del Pacífico, ceges.up.edu.pe, para quienes están interesados, luego los vamos a poder publicar. Para todos los interesados. Y finalmente, por favor, les voy a pedir que nos acompañen en unas fotitos finales de recuerdo de este espacio. Muchísimas gracias.